Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué emoción estar aquí otra vez con ustedes. Hoy les traigo un tema que estoy segura, los va a dejar boquiabiertos. Preparen sus palomitas, acomódense y sobre todo mantengan la calma. Porque la noticia que tengo para compartirles hoy es, sin duda, una de esas que sacuden los cimientos del mundo del espectáculo turco. Y sí, como ya lo habrán adivinado por el título, nuestra queridísima Demet Özdemir es la protagonista de esta historia. Si son fans de las series turcas y más específicamente de Demet, saben que no suelo traerles chismes infundados o rumores sin base. Siempre me esfuerzo por investigar a fondo y compartir información verificada. Y hoy, créanme, tengo algo realmente explosivo entre manos. Una noticia que, si se confirma, cambiará por completo la vida de Demet y de su esposo, Ozan Kok. Así que antes de que empecemos a desgranar todos los detalles, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones, y me regalen un like si les gusta este tipo de contenido. Sus comentarios son mi combustible, así que no duden en dejarme sus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Me encanta interactuar con ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Como les adelantaba, la noticia bomba gira en torno a Demet Özdemir. No se trata de un nuevo proyecto profesional, aunque también tengo algunas cositas que contarles al respecto más adelante. Esta noticia es mucho más personal, mucho más íntima, y ha provocado una auténtica tormenta en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. La fuente de esta revelación es un periodista muy respetado y reconocido en Turquía, conocido por su seriedad y sus exclusivas. No voy a revelar su nombre por el momento, pero puedo asegurarles que no es alguien que se tome a la ligera la información que publica. Este periodista ha afirmado, a través de su blog y sus redes sociales, que tiene pruebas irrefutables de que Demet Özdemir está embarazada. Sí, lo sé. Es una noticia impactante. Por eso quiero que nos tomemos un momento para procesarla antes de seguir adelante. Imaginen la alegría que esto podría significar para Demet y Ozan, quienes se casaron en una boda de ensueño el pasado mes de agosto. Desde entonces, sus fans han estado esperando con ansias la noticia de que la pareja está esperando su primer hijo. Y si esta información es cierta, ese sueño podría estar a punto de hacerse realidad. Pero como suele ocurrir en estos casos, la situación no es tan sencilla como parece. Hasta el momento ni Demet ni Ozan han confirmado ni negado la noticia. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado oficial. Y este silencio, como es lógico, ha alimentado aún más los rumores y la especulación. Algunos fans están celebrando la supuesta buena nueva con mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. Otros, en cambio, se muestran más cautelosos, argumentando que es importante esperar una confirmación oficial antes de dar nada por sentado. Y tienen toda la razón. La prudencia es fundamental en este tipo de situaciones. También hay quienes cuestionan la veracidad de la información, acusando al periodista de inventar la historia para generar polémica y aumentar su número de seguidores. Este tipo de acusaciones son muy comunes en el mundo del espectáculo, y es importante tener en cuenta que no siempre todo lo que se publica en los medios es cierto. A veces los rumores se inflan, las historias se tergiversan y las fuentes no son tan fiables como parecen. Sin embargo, en este caso es importante destacar que el periodista en cuestión es conocido por su profesionalismo y su rigor periodístico. No es alguien que suela publicar noticias falsas o sin verificar. De hecho, ha demostrado en numerosas ocasiones tener acceso a información privilegiada y fuentes confiables dentro del mundo del espectáculo turco. Por eso, la noticia del supuesto embarazo de Demet ha causado tanto revuelo y ha generado tanta expectación. Ahora bien, ¿qué pruebas tiene este periodista para afirmar que Demet está embarazada? Según él, cuenta con fotografías y testimonios de personas cercanas a la actriz que confirman la noticia. Al parecer, Demet y Ozan están muy felices con la llegada de su primer hijo y están esperando a que se cumplan los primeros 3 meses de embarazo para hacer el anuncio oficial. Según las fuentes del periodista, Demet ha estado experimentando algunos de los síntomas típicos del embarazo, como náuseas, fatiga y cambios en sus preferencias alimentarias. También ha estado evitando ciertos alimentos y bebidas que podrían ser perjudiciales para el bebé. Además, en las últimas semanas, Demet ha estado un poco más reservada en sus redes sociales. No ha publicado tantas fotos ni vídeos como solía hacerlo, y ha reducido su participación en eventos públicos.
Algunos de sus amigos y familiares han comentado que la ven un poco más cansada y que ha estado evitando temas relacionados con el embarazo. Por supuesto, todos estos detalles son puramente circunstanciales y no constituyen una prueba irrefutable del embarazo. Sin embargo, sí que podrían indicar que algo está pasando en la vida personal de Demet. Por otro lado, también es cierto que Demet ha estado trabajando arduamente en varios proyectos profesionales en los últimos meses. Ha estado grabando una nueva serie para Disney Plus, que se espera que se estrene muy pronto, y también ha estado participando en varias campañas publicitarias. Todo este trabajo podría explicar su cansancio y su falta de actividad en las redes sociales. De hecho, algunos fans han sugerido que Demet podría estar simplemente agotada por su intensa agenda laboral y que los rumores de embarazo son infundados. Sin embargo, otros fans han notado que Demet ha estado usando ropa más holgada en sus últimas apariciones públicas, lo que podría ser una señal de que está tratando de ocultar su incipiente barriga. En cualquier caso, la verdad es que no podemos saber con certeza si Demet está embarazada o no hasta que ella misma lo confirme o lo niegue. Pero, ¿por qué Demet y Ouzhan estarían guardando silencio sobre el tema? Hay varias razones posibles. En primer lugar, es comprensible que quieran proteger su privacidad y tomarse el tiempo necesario para asimilar la noticia antes de compartirla con el mundo. El embarazo es una etapa muy personal e íntima, y es lógico que Demet y Ouzhan quieran disfrutarla en la intimidad de su hogar. En segundo lugar, es posible que estén esperando a que se cumplan los primeros 3 meses de embarazo para reducir el riesgo de complicaciones. Como saben, el primer trimestre del embarazo es el más delicado, y muchas parejas prefieren esperar a que pase este periodo antes de anunciar la buena nueva. En tercer lugar, es posible que Demet y Ouzhan estén negociando con una revista o un programa de televisión para dar la exclusiva del embarazo. En el mundo del espectáculo, es muy común que los famosos vendan las exclusivas de sus bodas, nacimientos y otros eventos importantes a los medios de comunicación. Cualquiera que sea la razón, lo cierto es que Demet y Ouzhan tienen derecho a guardar silencio sobre el tema hasta que se sientan listos para hablar. Y es importante respetar su decisión y no presionarlos para que revelen información que no quieren compartir. Mientras tanto, los fans seguirán especulando y debatiendo sobre el tema en las redes sociales. Algunos seguirán creyendo en la veracidad de la noticia, mientras que otros se mantendrán escépticos hasta que haya una confirmación oficial. En lo personal, yo creo que lo más importante es desearle lo mejor a Demet y a Ouzhan, independientemente de si están esperando un bebé o no. Son una pareja muy querida y talentosa, y merecen ser felices y realizar sus sueños. Y hablando de sueños y de proyectos profesionales, como les comentaba al principio, también hay novedades sobre la carrera de Demet. Además de la serie que está grabando para Disney Plus, Ask Tacticleri 2, Tácticas de Amor 2, que es la continuación de la exitosa película de Netflix, se rumorea que está en conversaciones para protagonizar una nueva película. Se dice que esta nueva película sería una comedia romántica, un género en el que Demet se siente muy cómoda y en el que ha cosechado grandes éxitos con películas como Senkimin le Danse di Yorsun. ¿Con quién estás bailando? Y Tacticler de Amor. También se habla de la posibilidad de que participe en una nueva serie de televisión, aunque esta información no está tan confirmada. Al parecer, varias productoras están interesadas en contar con Demet para sus próximos proyectos, pero la actriz aún no ha tomado una decisión. En cualquier caso, lo que está claro es que Demet está en un momento muy dulce de su carrera y que tiene muchos proyectos interesantes en el horizonte. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y su popularidad sigue creciendo a pasos agigantados. No me cabe duda de que seguirá cosechando éxitos en el futuro y que nos seguirá sorprendiendo con su trabajo. Pero volviendo al tema principal del vídeo, la noticia del supuesto embarazo, creo que es importante recordar que la vida personal de los famosos es suya y solo suya. Tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones sin sentirse presionados por la opinión pública. Por eso, aunque entiendo el interés y la curiosidad que genera este tipo de noticias, creo que es fundamental respetar la intimidad de Demet y de Ouzhan y no juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones. En definitiva, la noticia del supuesto embarazo de Demet Özdemir es una bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Una noticia que ha generado expectación, debate y controversia. Una noticia que hasta el momento no ha sido confirmada ni negada por los protagonistas.
Es importante recordar que el precio de la fama es muy alto, y que los famosos a menudo se ven obligados a renunciar a su privacidad y a compartir su vida personal con el público. Sin embargo, es fundamental recordar que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y comprensión. Por eso les pido a todos que seamos respetuosos con Demet y Ouzhan y que les demos el espacio que necesitan para tomar sus propias decisiones. Y mientras esperamos a que haya una confirmación oficial del embarazo, sigamos disfrutando de su trabajo y apoyándolos en sus proyectos profesionales. En resumen, hoy hemos hablado de la noticia bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, el supuesto embarazo de Demet Özdemir. Hemos analizado la información que ha publicado un periodista reconocido, hemos considerado los posibles motivos por los que Demet y Ouzhan aún no han confirmado ni negado la noticia, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los famosos. También hemos hablado de los proyectos profesionales de Demet, que está en un momento muy dulce de su carrera y que tiene muchos planes interesantes en el horizonte. Y por último hemos reiterado la importancia de tomar la información con cautela y de esperar a que haya una confirmación oficial antes de sacar conclusiones apresuradas. Ahora, si me permiten, quiero compartirles algunas reflexiones personales sobre este tema. Como saben, llevo mucho tiempo siguiendo la carrera de Demet Özdemir y me he convertido en una gran admiradora de su trabajo. La he visto crecer como actriz y como persona, y me siento muy orgullosa de todos sus logros. Creo que Demet es una mujer muy talentosa, inteligente y carismática, y que tiene mucho que ofrecer al mundo. Me encanta su energía, su positivismo y su capacidad para conectar con el público. También me parece una persona muy auténtica y genuina, que no tiene miedo de mostrarse tal como es. Y eso es algo que valoro mucho. En cuanto a su relación con Ozan Koç, creo que forman una pareja muy bonita y que se complementan muy bien. Los he visto juntos en varias ocasiones y me parece que se quieren y se respetan mucho. Espero que sean muy felices juntos y que puedan realizar todos sus sueños, tanto personales como profesionales. Y si realmente están esperando un bebé, les deseo todo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Sé que serán unos padres maravillosos y que le darán a su hijo todo el amor y el cariño que necesita. Pero independientemente de si están esperando un bebé o no, lo importante es que sean felices y que sigan adelante con sus vidas. Así que desde aquí, les mando un fuerte abrazo y todo mi apoyo. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que lo que les he contado es una noticia que ha sido publicada por un periodista reconocido, pero que no ha sido confirmada por los protagonistas. Así que les invito a tomar la información con cautela, y a esperar a que haya una confirmación oficial antes de sacar conclusiones apresuradas. En resumen, hoy hemos hablado de la noticia bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, el supuesto embarazo de Demet Özdemir. Hemos analizado la información que ha publicado un periodista reconocido, hemos considerado los posibles motivos por los que Demet y Ouzhan aún no han confirmado ni negado la noticia, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los famosos. También hemos hablado de los proyectos profesionales de Demet, que está en un momento muy dulce de su carrera y que tiene muchos planes interesantes en el horizonte. Y por último hemos reiterado la importancia de tomar la información con cautela y de esperar a que haya una confirmación oficial antes de sacar conclusiones apresuradas. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir está embarazada? ¿Creen que la noticia es falsa? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, y que me ayudan a mejorar el contenido del canal. Así que no duden en dejarme sus sugerencias, críticas y opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo y así sabrían cada vez que subo algo nuevo. Así que ya saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Y no olviden dejarme sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es una telenovela turca siempre llena de sorpresas y emociones. Adiós. Y manténganse sintonizados porque si hay más noticias sobre este tema, seré la primera en traerlas aquí. Con acento para ustedes.
Besos.